Ay, sí, pastor, ahora sí. Esta es la predicación dominical correspondiente al Día del Señor, agosto 4 de 2013. Y comenzando una serie de sermones titulado El Ministerio los unos a los otros, hoy tendremos nuestro primer sermón alusivo, amaos los unos a los otros. Dispongamos pues nuestro corazón en oración para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es digno de gloria, de honor y de alabanza. Y tu pueblo, tu iglesia reunida hoy, escucha tu voz para glorificarte, amarte y bendecirte, Señor. Es un gran privilegio estar reunidos como hermanos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, y abre nuestra mente, inscribe en nuestra mente y en nuestro corazón estas santas palabras. A mí, como predicador, Señor, concédeme el ser fiel a tu palabra, y yo predique conforme a tu sagrada escritura, para que tu iglesia, tu santa iglesia, sea edificada, y para que los que no han creído vengan al conocimiento de Dios por medio de la predicación de la palabra. Jesucristo nuestro Rey, amantísimo Padre, Espíritu Consolador, recibe todo honor y toda gloria en tu iglesia. Amén y amén. Esto dice el Espíritu hoy a su iglesia. Juan capítulo 13, 34 y 35. Les invito, amados hermanos, que lo leamos juntos en alta voz. Este mandamiento nuevo de todos, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De todos sabrán que son mis discípulos, y se aman los unos a los otros. Palabra de Dios. Así como Jesucristo el Señor en su ministerio terrenal reunía a sus discípulos para que escucharan su palabra, en nuestros tiempos, domingo a domingo, Él reúne a su iglesia para que juntos escuchemos sus palabras. La iglesia ha sido reunida esta mañana por su Redentor para que le escuchemos. Él habla y nosotros le escuchamos. Él habla su palabra para la transformación de nuestras vidas. El propósito de Dios es una transformación radical de todo nuestro ser. Para aquellos que hemos conocido la palabra de Dios y hemos sido bendecidos con la transformación en el nuevo nacimiento, la palabra día a día nos transforma más y más a la imagen de Cristo. Pero para aquellos que aún no han recibido el mensaje del Evangelio, aquellos que no han nacido de nuevo, Cristo les trae a su iglesia para que escuchen el mensaje del Evangelio predicado y por medio de este mensaje crean y sean salvados de su mala manera de vivir. Este mensaje es para ti, amado hermano. Este mensaje es para ti, querido visitante. Es para nosotros todos. Escuchémosle atentamente y con gran honor. Tengamos sumo respeto por la predicación de la palabra de Dios y estemos dispuestos a ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Desde hace un tiempo el Señor nos ha venido hablando por su palabra acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Es que uno de los más importantes aspectos del Evangelio es la iglesia, porque somos llamados al Evangelio para conformar la iglesia, el pueblo especial de Cristo. Ya hemos visto que una de las más importantes revelaciones del Evangelio acerca de su iglesia es que somos su cuerpo. Y ser su cuerpo es ser la acción de Cristo en la tierra. Cristo actúa en la tierra por medio de su iglesia. Y la iglesia es beneficiaria del poder del Espíritu Santo para que llevemos a cabo la acción de Cristo, para que actuemos en el nombre de Cristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. También hemos visto que la acción de Cristo y de su cuerpo, la iglesia, se dirige hacia cuatro frentes. El primer frente es hacia Dios, dándole su gloria. El segundo frente es hacia sí misma en la edificación, en el cuidado y en el crecimiento de la iglesia.
especialmente hacia el mundo, presentando el Evangelio y llevando la salvación a los perdidos, presentando la gracia de Dios para la salvación de los perdidos. Pero también en cuarto lugar, la acción de la iglesia se dirige en contra del reino de las tinieblas, avanzando paso a paso el reino de Dios. Ya vimos la serie de estudios sobre la acción de la iglesia hacia Dios. Y a continuación comenzamos la serie de enseñanzas bíblicas correspondientes a la acción de la iglesia hacia sí misma. Y he titulado esta serie de sermones El ministerio los unos a los otros. Y la primera parte de estas enseñanzas serán dedicadas al amor como principal ministerio de los unos hacia los otros. En el sermón de hoy contemplaremos el texto de Juan 13, 34 al 36 y lo discerniremos, lo dividiremos en tres segmentos que he titulado: el mandamiento del amor, el estándar del amor y el fruto del amor. Lo repito, el primer aspecto que veremos es el mandamiento del amor. El segundo tópico es el estándar del amor y el tercero es el fruto del amor. En primer lugar, veamos el mandamiento del amor contemplado en el texto. Les invito a que miremos allí Juan capítulo 13, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Para poder comprender mejor el significado de este nuevo mandamiento del Señor Jesús, debemos trasladarnos al contexto del pasaje. En primer lugar, nos ubicamos en el cenáculo. Trasladémonos al aposento alto, donde el Señor Jesús y sus discípulos, sus 12 discípulos, estaban reunidos con Él, celebrando la cena pascual. Se celebraba la Pascua de los judíos. Y el Señor Jesús, el dador de la ley, en el monte Sinaí, estaba cumpliendo absolutamente toda la ley de Dios. Porque en Él se cumple toda la ley. Y Él estaba celebrando la Pascua de los judíos. Era una fiesta memorable para ellos. Era una fiesta memorable porque en esta fiesta se recordaba el éxodo, la salida, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, esta fiesta se acostumbraba a celebrar en el círculo familiar. Pero el Señor Jesús celebra esta fiesta tan importante con sus 12 discípulos. Es la última noche de Jesús junto a sus discípulos que Él amaba. Esa era su iglesia en ese momento histórico. Esa es la iglesia por la cual al otro día Él se iba a entregar a la muerte y muerte de cruz. Los dos aspectos más importantes del relato de este capítulo en esta noche es el lavatorio de los pies que el Señor Jesús le hace a sus discípulos, que lo leímos en la lectura general, y la celebración de la última cena pascual. La última cena pascual para el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Pero sabemos que cuando Cristo va a la cruz, comienza un nuevo pacto. El pacto en su sangre. Y eso da el inicio a la primera cena cristiana. Y hay un aspecto que nosotros tenemos que mirar, debemos tener muy en cuenta. Versículo 31. Dice, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Aquí hay un aspecto relevante. Judas ha salido. ¿A qué ha salido Judas? A vender al Señor Jesucristo. A traicionar al Señor Jesucristo. La cena de aquella noche se dividió en dos partes. La primera parte es la cena pascual, la comida, digámoslo así. Allí estaba Judas presente. Y en esta comida Cristo muestra su gran amor por sus discípulos, incluyendo a Judas. Pero luego dice, cuando Judas hubo salido,
Es la segunda parte de la cena. En la primera vemos la cena pascual, pero en la segunda vemos la primera santa cena, la cena para los santos. Ya Judas no estaba, el falso apóstol no estaba. Entonces vemos cómo el Señor toma un grupo específico, una elección específica de sus 11 apóstoles, los verdaderos apóstoles, y espera o providencialmente se da el caso de que Judas sale. Entonces se celebra la primera Santa Cena Cristiana. Y estos últimos versículos del texto, del 34 al 36, son una conclusión de lo que el Señor Jesucristo había hecho como ejemplo a sus discípulos. Y esto implica que el mandamiento que el Señor da es ya practicado por Él mismo. Que Él no está imponiendo nada extraño, nada novedoso e imposible de practicar. Les invito a que miremos en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, los versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Bueno, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. El Señor Jesús imparte un mandamiento. ¿Entienden esto? Háganlo. Un mandamiento no les doy. Ámense los unos a los otros. ¿Lo entienden? Porque si no lo entienden, yo les he hecho la maqueta de plastilina. No se hagan los que no lo entienden. Deben entenderlo porque a la saciedad se los he explicado. El Señor Jesús imparte un mandamiento. No es una opción. No es una sugerencia, una recomendación. Es su mandamiento. Es mandamiento del Señor. Es una orden que debe ser obedecida por todo aquel que es llamado a ser su discípulo. Ahora, es un mandamiento bien claro, bien específico. El mandamiento que dice, ama a tu hermano. No hay opción. Aquel que se rehúsa a obedecer esta orden del Señor simplemente está demostrando que es un incrédulo. Ama a tu hermano, es la orden del Señor. Ahora, debe ser bastante notorio para nosotros. Debe inquietarnos nosotros que en medio de esta pasión interna que Jesucristo el Señor estaba viviendo en esos momentos, Él ordenara el amarnos. Vayamos al sitio, vayamos al cenáculo. Surge la pregunta, ¿sabía el Señor Jesucristo que iba a pasar por todo el tormento de la cruz? Claro que lo sabía. Ya estaba pasando el grave tormento de saber que iba a la cruz. Sin embargo, a pesar de todo ese tormento, Él estaba prodigando el sumo amor de Dios para sus amados discípulos. Miren el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que aún en medio de su terrible pasión, Él estaba apasionado amando a sus hermanos. Su consolación por la cruz era precisamente el amor por sus pequeños. Les invito a que vayamos a Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
Versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El Señor Jesús sí tenía un grave dolor interno, un fuerte sentimiento de dolor, sabiendo que siendo santo iba a ir a la cruz, iba a ser maltratado, maldiciado, escupido. Y lo peor del caso, que iba a ser cargado con el pecado de la humanidad. Pero lo peor de lo peor era que, así fuese por un instante, iba a estar rechazado por el Padre. Ahora, miremos que en medio de esta situación, Él no da una serie de mandamientos rigurosos como obedezcan. Miremos que su mandamiento tampoco fue: vayan y prediquen el Evangelio. Ni tampoco les dijo: compórtense bien, muchachos. Su mandamiento explícito fue: ámense los unos a los otros. Bueno, hemos de preguntarnos: ¿y por qué ese mandamiento y no otro? La principal razón del mandamiento es porque Dios es amor. Y porque Él ha demostrado su amor por nosotros. La principal razón es que el hombre caído en pecado no puede amar. Pero el pecador redimido ha recibido de Dios en Cristo la identidad, la virtud propia de Él, de Dios, de amar. La principal razón del mandamiento es un asunto de identidad. Cristo reinando en tu vida te da amor para amar. La ausencia de Cristo solamente da como fruto el odio, el egoísmo, la contienda, el irrespeto mutuo, el desenfreno social. Cuando el pecado entró en el mundo, se manifestó el desamor, se manifestó el odio, se manifestó la deshonra al prójimo, la contienda, el rechazo mutuo y la muerte. Cuando nosotros nos dirigimos a Génesis capítulo 2 y 3, del versículo 25, del versículo 23, dice: el cual Adán exclamó: es así, hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se llamará mujer, porque el hombre fue sacada. Y en el versículo 24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esa es la condición en la cual Dios creó al hombre y a la mujer en el paraíso. Y su vida era un paraíso. Pero luego, tras de la caída, podemos ver cómo Adán miró a Eva miró a Adán, y se sintieron avergonzados de ellos. Y se quisieron esconder. Entonces ya vino el desamor. Pero luego vino la deshonra. El Señor pregunta: ¿acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Y él le responde: no fui yo, que fue esa. Ya vino la deshonra contra ella. En vez de esa protección, de ese amor que debiera haber existido de parte de Adán, ya viene la deshonra, el desamor. Y luego viene la contienda y el rechazo mutuo. La mujer que tú me diste, esa no la quiero. La acusación. Y luego viene la muerte. Y eso fue lo mismo que le pasó a Caín y a Abel. Esa es la identidad del reino del pecado en el hombre natural. Odio, desamor, deshonra al prójimo, contienda, rechazo mutuo, asesinato, robos, secuestros. Y el hombre redimido viene de ser un hombre natural.
Debemos comprender que como iglesia somos una recua de hombres naturales, redimidos por el Señor. Que en otra época fuimos identificados como pecadores, pero que ahora pertenecemos al pueblo santo de Dios. Sin embargo, nuestra vieja naturaleza natural tiene falencias o produce falencias en nosotros. Y el amor es la mayor de esas falencias. El pecador redimido recibe el amor salvífico de Dios. Es por amor que Dios nos salva. Pero, ¿en dónde va a experimentar el amor de Dios el redimido? ¿En dónde va a cultivar el amor de Dios el redimido? ¿En dónde va a aprender a amar el redimido? Pues en la iglesia y sobre la iglesia. Es por ello el mandamiento de Cristo. Ámense entre los hermanos como corresponde a los hijos de la familia de Dios. Ámense porque eso es lo que ustedes son, familia de Dios. Porque eso es lo que ustedes van a vivir en su destino eterno. El amor perfecto. Entonces, si esto va a ser en la eternidad, desde ahora debemos comenzar a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama. Hay un aspecto bien importante que debemos mirar allí en Juan capítulo 3. Y es algo que de pronto nos podría inquietar en alguna manera. Y dice, este mandamiento nuevo les doy, o un mandamiento nuevo os doy. Esto no quiere decir que es algo novedoso, que antes no existía. De hecho, en el Antiguo Testamento ya la ley promulgaba el amor de Dios. Y el amor a Dios. Y también promulgaba o demandaba el amor al prójimo. Entonces, ¿por qué el Señor dice un mandamiento nuevo todo? Lo que el Señor nos está diciendo es que ahora en la iglesia el mandamiento del amor ha de ocupar ese lugar relevante que en el antiguo pacto no ocupó. No porque Dios no lo demandara así, sino porque ellos de la dureza de su corazón y por causa de su pecado lo convirtieron en un legalismo. Ellos querían obedecer la ley por legalismo, no por amor. Pero la palabra nos enseña que la obediencia a la ley se debe producir por amor. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos dice un mandamiento nuevo doy? ¿En dónde está la novedad del mandamiento? La novedad del mandamiento está en que ahora en la iglesia el amor debe ser la norma, debe ser la insignia, debe ser el propósito de la existencia de la iglesia en la tierra. Debe ser el propósito de la iglesia de cada creyente en esta tierra. ¿Y por qué debe ser el propósito de la iglesia en la tierra? Amados hermanos, porque el amor es la identidad de Cristo mismo. El mandamiento de amarnos los unos a los otros tiene por objetivo fundamental distinguir a la familia de los hijos de Dios de la familia de los impíos, de los incrédulos, de los réprobos. Los hijos de Dios marcamos diferencia con el mundo caído y no la marcamos por lo que hacemos, sino por lo que somos, que nos impulsa a hacer lo que agrada al Señor. ¿Y qué agrada al Señor? Que nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos ama. Eso nos debe llevar al segundo punto, el estándar del amor. Dice el Señor, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. El Señor Jesucristo no se limitó a ordenarnos el amarnos los unos a los otros. Él especifica el tipo de amor que nos demanda. ¿Cómo ha de ser ese amor? Es un amor como el de Él para nosotros. Es un amor que refleja el carácter de Cristo en el creyente.
Para el hombre natural, digo, sin Dios, el amor es un sentimiento, es una emoción, es una pasión egoísta, regida por el pecado y por la carne. Pero para el cristiano, el amor debe ser el reflejo mismo de Cristo, como Él nos ha amado. Para la gran mayoría de personas, y aún una gran mayoría de cristianos, el amor de Cristo es un amor emotivo, sentimental, romántico y hasta sensual. Ese amor está relacionado con los valores humanos: afecto, respeto mutuo, tolerancia, comprensión. Pero hermanos, estos valores son insignificantes ante la virtud del amor de Cristo, ante la característica más importante del amor de Cristo. Y no digo que el amor de Cristo no tenga afecto, respeto, comprensión. Lo que estoy diciendo es que estos no son los valores primordiales del amor de Cristo, por lo tanto no deben ser la característica primordial del amor de la iglesia. ¿Cuál es la virtud del amor de Cristo? ¿Cuál es la principal virtud, el principal valor del amor de Cristo? El sacrificio, la entrega, la humillación, todo lo que Él hizo para la comunión con nosotros. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que así lo corroboran. En primer lugar, Juan 15:3. Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, está ahí al frente, en la siguiente página. Dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Dos aspectos bien relevantes. Amor más grande, igual, dar la vida por sus amigos. Sacrificio para la comunión. No es simplemente sacrificarse, sino sacrificarse para comunión. Juan capítulo 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio, entregó, sacrificó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuevamente vemos allí: amor para amor, virtud, sacrificio, propósito, comunión. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De nuevo vemos allí las tres características del amor. Amor conlleva sacrificio, propósito, la comunión. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. ¿Y cómo debe ser ese amor? Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, 16. En esto conocemos lo que es el amor. ¿En qué conocemos lo que es el amor? En que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Cuando el Señor Jesucristo nos manda el amarnos como Él nos ha amado, nos debe llevar a reconocer que su amor es sacrificial. Y que por tanto, el amor de la iglesia, nuestro amor mutuo, debe ser sacrificial. ¿Y en qué consiste ese amor sacrificial? ¿En qué consiste el amor del sacrificio? Consiste en morir en sacrificio para beneficiar a mis hermanos de la familia de Cristo.
Así como Cristo, el mayor de los hermanos, el primogénito de la resurrección, murió en la cruz para introducirnos en la familia de Dios, dándonos el mayor de nuestros beneficios, los hermanos hemos de sacrificarnos a nuestros propios beneficios para beneficiar en gran manera a nuestros propios hermanos. En el mal llamado amor mundanal, el hombre sacrifica a otros para su beneficio propio. Por ejemplo, el cónyuge, el esposo o la esposa, sacrifica a su hogar, a su familia, llevándola al divorcio. ¿Para qué? Buscando su beneficio de dar rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Los padres abortan, sacrifican a sus bebés para no tener responsabilidad familiar. El ladrón sacrifica la propiedad y el esfuerzo de su víctima para vivir cómodamente y sin trabajar. El calumniador, el chismoso, el falso testigo, sacrifica la honra del inocente. ¿Para qué? Para ser reconocido y para recibir la gloria de la vida. Y así el hombre pecador tiene como propósito sacrificar a otros para recibir beneficios propios y ser feliz. Mas en el cuerpo de Cristo, dice el Señor, ha de ser al contrario. En esto se diferencia la iglesia del sistema llamado mundo. La iglesia se diferencia del mundo en que el cristiano se sacrifica para que su hermano sea beneficiado. Veamos algunos ejemplos. En el hogar cristiano, el esposo se sacrifica por su esposa. Sacrifica su yo, sus deseos, su machismo, sus gustos, sus decisiones, sus demandas, su tiempo, sus amigos, su dinero, aún sus propias necesidades, para que su esposa sea beneficiada, para que su esposa y sus hijos sean felices. ¿Por qué? Porque la esposa y los hijos son la imagen de Cristo mismo. Y a pesar de que ellos no son seres amables, Cristo sí es digno de ser amado. Asimismo, la esposa creyente sacrifica su yo, sus deseos, su autonomía, sus costumbres, su vanidad, sus caprichos, sus emociones, su familia propia. ¿Para qué? Para que su esposo y sus hijos sean beneficiados y vivan en felicidad. ¿Por qué? Porque el esposo y los hijos son la imagen misma de Cristo. Asimismo, los padres se sacrifican a sí mismos para que sus hijos sean felices. Y me da gozo el ministerio paternal. Y por gracia de Dios lo he vivido y lo he disfrutado. Y por gracia de Dios tuve una esposa sacrificada. Ella me mostró el amor sacrificial de Cristo. Así exhorto a las doncellas, a las mujeres de esta iglesia. Y a las mujeres que están viendo este video. Sacrificio. Amor sacrificial para su esposo. Amor sacrificial para sus hijos. Entrega total. Nada para mí, todo para ti, porque tú eres la imagen de Cristo. Y ese es el mandamiento del Señor. Asimismo, los hijos se sacrifican de su yo, de su egoísmo, para que sus padres sean felices. Para que sus padres sean felices. Quiero compartirles algo. Y no quiero que sea motivo de orgullo o de vanagloria de mi hijo. En esos días, mi hijo recibió una forma para cuando había. No quiero exaltar de él, ni exaltar a nuestra familia, sino quiero ser ejemplo de virtud para los hermanos. Quiero dar ejemplo de cómo se aman los unos a los otros, como hermanos en Cristo. Él recibió un dinero. No es mucho. Para él ha de ser importante porque es fruto de su trabajo y puede suplir muchas de sus necesidades. De sus gustos. Cuando él recibió el salario, llegó a la casa y me dio el diezmo, como pastor, como padre. Oramos por él. Pero saben una cosa,
ahí sentí el sacrificio del amor entre los hermanos. Ahí sentí un sacrificio, oí el sacrificio del salario de la ganancia de mi hijo por la iglesia, por sus padres. El regocijo que me da mi hijo de desprenderse de su diezmo para producir la satisfacción de un padre que ha conducido a sus hijos por el camino de la verdad. Y así es también con Salomón, cuando recibe, aunque es mínima parte, aparta el diezmo. En esto es glorificado Dios, y en esto soy honrado como padre, o somos honrados como padres. Ellos sacrifican de su egoísmo para que nosotros como padres seamos felices. Ahora, en la iglesia los hermanos se sacrifican por el bienestar de sus hermanos. El que tiene riquezas las sacrifica a favor de los que no las tienen. El que tiene comodidades las sacrifica por aquellos que las necesitan. Los que tienen conocimientos se sacrifican para impartirlo a otros. El que tiene dones de servicio o de administración o de organizar se ofrece a favor de sus hermanos. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don, o varios, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los hermanos. Úselo cada quien conforme a la medida de la fe que le ha sido dado. Le invito a que relea 1 Corintios 12, que también estudiamos hace un tiempo aquí. Un aspecto muy importante del estándar del amor del estándar del amor para el creyente es su motivación. Dios nos da un estándar, y en ese estándar está la motivación. No amamos al hermano por simplemente obedecer. No amamos al hermano para agradar a otros. En muchas iglesias creen que amar al hermano es saludarlo. ¡Ay, hermano, tan lindo! ¿Cómo estás? Hola, bye, bye, hermano, hermana. Dios te bendiga, ¡mua, mua, mua! Y salimos y nos fuimos. Y no me importa cómo está el hermano. No, somos una iglesia de mucho amor. Nosotros somos muy dulces. Nos amamos mucho, nos abrazamos, nos damos chiquitos, qué lindo. No, hermano. Esa es una demostración afectiva, afectuosa. ¿Y en dónde está el sacrificio? Les aseguro que si va una prostituta o un indigente, a él no lo van a abrazar y lo van a besar así, como besamos al hermano rico o a la hermana perfumada y bonita. A veces pretendemos amar al hermano para agradarlo a otros, para quedar bien delante de la iglesia. Pero esta es una pésima motivación. Nuestra única y gran motivación para el amor del sacrificio ha de ser la misma de Cristo. ¿Y cuál es la motivación de Cristo? La gloria de Dios. Pasemos a Juan capítulo 3, versículos 31 y 32. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios se glorificará. Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. ¿De qué estaba hablando? Del sacrificio que mañana iba a hacer el Señor en la cruz del Calvario. Y algunos piensan equivocadamente que el sacrificio de Cristo fue la gran derrota de él en la cruz. No, el sacrificio de Cristo fue la gran victoria y la gloria de Cristo. Bueno, habiendo visto el mandamiento del amor y el estándar del amor, ahora hemos de ver el fruto del amor. Dice el Señor, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y continúa, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El tercer aspecto que nos revela el texto acerca del mandamiento de Cristo para su iglesia de amarnos los unos a los otros es el fruto que ellos producen. El fruto del amor es el fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 22, en primer lugar, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Primeramente, agradable al Señor, fruto agradable al Señor. La iglesia
El pueblo espiritual es conocido en los cielos, en la tierra y aún en las tinieblas por su amor. Cristo es dado a conocer al mundo por la naturaleza de amor que tiene su iglesia. En nuestra forma humana de concebir el amor, podríamos pensar que esta frase nos indica que el mundo va a ver nuestro amor y nos conocerán como personas muy amorosas, dignas de imitar. Pero esta frase implica mucho, pero mucho más. No es el simple hecho de tener buena fama entre la gente, que entre otras cosas, en la iglesia moderna, esa fama ya está perdida. Porque la iglesia se ha enredado en las manifestaciones espectaculares y no en la manifestación espiritual. Se ha dedicado a promover personajes y obras suntuosas en vez de manifestar el evangelio experiencial del amor fraternal ordenado por Cristo mismo. La iglesia se ha dedicado a otras cosas y no a lo que Cristo nos ha ordenado. Por eso la iglesia ha entrado en la fama. Cuando el Señor nos habla de que seremos conocidos como sus discípulos por nuestro amor, nos enseña que la iglesia, cada creyente y toda la comunidad, en la medida que crecemos en el discipulado de la palabra y como consecuencia el amor fruto del Espíritu se manifiesta públicamente, en la misma medida en que la iglesia conoce la palabra y practica la palabra, los hermanos tendremos un amor de Cristo más fluido hacia nuestros hermanos y el mundo podrá ver la gran diferencia que hay en la comunidad de gracia. Seremos conocidos por nuestro amor múltiple, pues como un solo cuerpo en la unidad del amor alabamos al Señor con conocimiento. Amados, es irracional que la iglesia alabe al Señor con desdén. Que la iglesia alabe al Señor sin el amor mutuo hacia Él. Cuando uno solo de los santos ha sido afectado por la falta de amor hacia sus hermanos, toda la alabanza de la iglesia pierde su armonía, pierde su vigor, pierde su gozo. Deja de ser esa adoración plena para el Señor. La iglesia es conocida en el mundo porque unida en amor, ama a su Redentor y le glorifica. Somos conocidos por nuestro amor y pasión por la palabra, porque se hará evidente que por el amor de Cristo la iglesia se edifica en la palabra. Los unos a los otros nos amamos al enseñarnos mutuamente la palabra. Seremos conocidos por nuestro amor en las oraciones corporativas. Todo el cuerpo unido en amor se reúne a orar por las mutuas necesidades, por los mutuos problemas y por los mutuos proyectos. Esas son verdaderas demostraciones públicas del amor entre los hermanos. Su ocupación espiritual los unos por los otros. Ven que va mucho más allá de lo que pensamos. La pregunta es, ¿te estás ocupando por la edificación de tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste una iluminación del Señor en su palabra a otro hermano? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por una necesidad sentida de tu hermano? O mejor, me atrevería a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que investigaste cuál es la necesidad sentida de tu hermano? ¿En dónde necesita tu hermano ayuda? En eso seremos conocidos, en que oramos los unos por los otros, en que nos enseñamos la palabra los unos a los otros. Seremos conocidos por nuestro amor en la santificación. Pues juntos, en amor, unidos en el amor fraterno de Cristo, en el poder de su Espíritu Santo, la iglesia se ocupa de la santificación progresiva de todos sus miembros. Es una gran necesidad del creyente el no acudir a la iglesia a orar, a confesarnos los pecados unos con otros, a motivarnos mutuamente a la fe y a las buenas obras.
La iglesia es la comunidad de gracia en donde en el amor de Cristo se cubre multitud de faltas. Cuando los hermanos nos amamos los unos a los otros, se crea un muro fuerte de protección contra nuestros enemigos, el pecado, el diablo y la muerte, cerrando aquellas rendijas por donde puedan entrar a atacar a la iglesia. Y hablando de la iglesia, no hablo de la edificación, hablo de las personas, hablo de ti, rendijas de pecado, por donde puede entrar tu enemigo y minarte a ti y minar a tu familia. ¡Qué bendición! Cuando los hermanos acuden a su siervo para compartir las cuitas de su vida y decirle, hermano, estamos en eso y queremos someternos a Cristo el Rey. Ayúdanos. Y con gozo, con amor en el servicio, me permito exponer la palabra de Dios para que los hermanos sean transformados, para que caminemos juntos, mano a mano, hombro a hombro, y alcancemos la mutua felicidad. ¿Cuál es la mutua felicidad? En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La iglesia no será conocida del mundo por su amor superficial. La iglesia es conocida de los hombres por el profundo amor de Cristo, evidenciado en el amor los unos a los otros. Y cuando esto suceda, los hombres del mundo verdaderamente desearán no ir a la iglesia, sino ser iglesia. Porque el faltante y la necesidad del mundo es el amor. Y la iglesia debe ser la fuente del amor verdadero, no de un amor falso, hipócrita y superficial. Ahora vamos a finalizar el sermón de esta mañana con 3 breves conclusiones y algunas aplicaciones prácticas. La primera conclusión. ¿Cuál es la primera conclusión? El mandamiento de Cristo. El imperioso mandamiento de Cristo para su iglesia. Debemos concluir, debemos llevarnos allí en nuestro corazón. Cristo ordena a su iglesia, ámense los unos a los otros como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Con amor de Cristo. ¿A qué conclusión ha de llegar este sermón para tu vida? Cristo te ordena, ama a tu hermano como Cristo te amó a ti, muriendo en la cruz por ti. Muere tú a tus propios deseos y vanidades para que Cristo viva en otros. En segundo lugar, tenemos que llegar a la conclusión de que a la luz de la palabra no estamos cumpliendo cabalmente con este mandamiento importante para Cristo y para su iglesia. El mandamiento es importante para Cristo. Y como lo vamos a ver la semana entrante, es un mandamiento reafirmado varias veces en la Sagrada Escritura. Varias veces. Y cuando Dios reafirma algo en la Sagrada Escritura, es porque para Él es de mucha importancia, es porque Él le da importancia. Es importante para Cristo, entonces es importante para la iglesia, entonces es importante para ti. Ama a tu hermano como a ti mismo. Ama a tu hermano como Cristo amó a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Y en tercer lugar, concluimos que debemos darnos a la tarea de practicar fervientemente este mandamiento. Debemos llegar a la conclusión de que si Dios ordena este mandamiento, nosotros no lo estamos cumpliendo, ¿qué debemos hacer? Pues cumplirlo, hermanos. ¿Y para qué hemos de cumplir este mandamiento? ¿Para ser felices? ¿Para tener una iglesia modelo? No, hermanos. Hemos de cumplir este mandamiento para la gloria de Dios. Para que Dios sea glorificado. Para que los hombres miren y digan, esa iglesia ama a Dios y se aman entre ellos. Eso sí es una iglesia verdadera de Dios. Para que las tinieblas se siembren y digan, esta iglesia no la podemos atacar porque están unidos en el paternal amor de Cristo. Y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Amén. Que están unidas en amor. No podrán dividirnos.
Ahora, no solamente para la gloria de Dios, sino para la satisfacción de nuestro esposo, nuestro amado Redentor. Amén. Cristo el Señor, nuestro esposo anhelado. Lo único que desea de nosotros, lo único que quiere de nosotros es que le satisfagamos. Y una iglesia dividida, una iglesia en la que los hermanos no se aman, en una iglesia en la que no nos sacrificamos los unos por los otros, no evidencia el amor de Cristo. No satisface a Cristo, porque Él se entregó por nosotros para el beneficio nuestro. Pero no solamente para la gloria de Dios, para la satisfacción de Cristo, sino que también para la edificación de la iglesia. Cuando la iglesia se ama, cuando en la iglesia nos amamos los unos a los otros, la iglesia se edifica. Es una iglesia fuerte, poderosa, inexpugnable, y es una iglesia frecuentemente crecida. Y ese es el tercer aspecto, no solamente para la gloria de Dios, la satisfacción de Cristo y la edificación de la iglesia, sino para el testimonio de los hombres, para que los hombres vean que en esta iglesia mora Cristo. Y también para avanzar el reino de Dios en esta tierra y en este tiempo. Que la iglesia bíblica, Dios de gracia, sea una iglesia que manifiesta el amor de Cristo, amándonos los unos a los otros. 3 aplicaciones finales. Lo primero que debemos hacer es un examen juicioso del valor, la importancia y el compromiso que tenemos con Cristo y con su iglesia. Siempre que se predica la palabra de Dios, debe conducirnos a un examen que nos conduzca a transformación de vida. ¿Es iglesia de Cristo? Es la primera pregunta del examen. ¿Eres iglesia de Cristo? La evidencia es que tú amas a tu hermano con amor sacrificial como el de Cristo. Si tú no das esta evidencia, si no amas a tus hermanos, el amor de Cristo no está en ti y eres considerado por Dios como un vil pecador y merecedor del infierno. Aquí está la pregunta de examen. ¿Amas a tu hermano en la misma dimensión, en el mismo estándar o en el estándar que Cristo nos demanda? Con el amor sacrificial de Cristo. Esta es una evidencia. Algunos dicen, ¿cómo sé yo que soy salvo? Mira, la evidencia está en que tú amas a tu hermano, porque Cristo te ama a ti. Y la obra de Cristo es que tú ames a tu hermano. Si no tienes amor por tu hermano, si tú aborreces a tu hermano, si tú perjudicas a tu hermano, no está el amor de Cristo en ti, te lo aseguro. Y si no está el amor de Cristo en ti, eres un impío. Y estás condenado al fuego del infierno. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Que hoy vino a juzgarnos? No, el juicio es venidero, el juicio es al final de los tiempos. Hoy es el día de la proclamación de la gracia de Dios para tu vida. Hoy la salvación ha venido a tu casa. Hoy el Señor te está llamando a ser miembro de la familia de Dios, a formar parte de la comunidad del amor verdadero. Ven a Cristo, pide perdón por tus pecados, arrepiéntete de ellos y comienza a vivir una vida de amor para Cristo y de amor para tus hermanos. Ven a la familia de la fe por medio de Jesucristo. Y a los hermanos, digo, no yo, sino el Señor. Amémonos de corazón sincero, como cantábamos ahora. Terminemos todo muro de pecado que nos separa como hermanos. Reconciliémonos. Arrepentámonos de la ley de ataque con el que hemos agredido a Cristo y a su iglesia. Y yo quiero comenzar por mí. Y esta mañana quiero pedir a mis hermanos perdón. Perdón por todo aquello que yo haya hecho o haya dejado de hacer y que haya dividido los hermanos. Cualquier cosita, por pequeña que sea, que te haya ofendido. A veces son mis palabras. Quiero pedirle perdón a mis hijos, porque he sido drástico, gruñón, a veces hasta ofensivo,
manipulador, les pido perdón. Pido perdón a la iglesia por todo acto que yo haya hecho en contra de ustedes y que ustedes se hayan sentido ofendidos. Y también les perdono, amados. No me importa cuál haya sido tu ataque contra mí, no he sentido ninguno, les amo y oro por ustedes. Les amo. Pero sepan que son perdonados. Que no haya entre nosotros ninguna barrera, ningún muro que nos separa, porque algunos dirán, uy, yo he ofendido al pastor, el pastor no me quiere. No, te amo como Cristo me amó a mí. Y Él derribó todo muro de preparación para traerme a comunión con Él. Hoy el Señor te llama y te dice, arrepiéntete y reconcíliate con tu hermano. Amado hermano, corre a Cristo y corre a su cuerpo, y que a partir de hoy mismo comencemos un nuevo ciclo de vida como iglesia. Que crezcamos en el amor, en la fe y en las buenas obras, siempre con el propósito de glorificar a Dios, de complacer a Cristo, nuestro amante redentor, y de edificar a la iglesia. Finalmente, la palabra te exhorta hoy a tener actitudes decididas en pro del amor entre los hermanos en la iglesia. Un sermón debe ser próximo. Un sermón debe llevar a transformación. Y las transformaciones llevan a actitudes, a actos. ¿Y cuáles son esos actos? Sacrifícate por tu hermano. Obra en pro de su bienestar. A pesar de que ellos te saquen de tu esfera de comodidad. Obra a favor de tu hermano. Ámale, aunque él no sea un ser sujeto de amar. Aunque él no sea amable, ámale. Yo sé que no soy amable, pero te pido, o mejor Cristo te pide, ámame. Como Cristo te ama a ti. Algunos de ustedes, para ser sincero, podría decir, no me caes bien. No eres amable. Hay algo de ti que me disgusta, pero Cristo me ordena que te ame. Él no vio mi defecto. Él no vio mi capacidad, o mejor, Él las vio de tal manera que se sacrificó de aborrecerme para amarme. Y eso quiero hacer yo. Sacrificarme para amarte. No importa el defecto que hay en ti. Quiero amarte. Ayúdame a amarte. Pero también en ti. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano, a pesar de que no sea amado. 7 actitudes nuevas a favor de tus hermanos. Primera actitud. Ora por tu hermano. Ora por tu hermano. Haz una lista de nombres y peticiones. Procura saber cuál es la necesidad de tu hermano y vas a orar por tu hermano. Ora por tu hermano, primera. Segunda, reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano en el hogar. Reconcíliate con tu hermano en la iglesia. Reconcíliate con tu hermano en los estudios, en el trabajo. Reconcíliate con tu hermano en el vecindario. Ven a tu hermano. ¿Cuántas relaciones malas están demandando reconciliación? ¿Cuántas malas reconciliaciones entre la esposa y la esposa? Entre el esposo y la esposa. Entre los padres y los hijos. Entre los hermanos en la iglesia. ¿Cuántas relaciones rotas están demandando hoy reconciliación? Este sermón no puede pasar de gache. Y no me importa si nos vamos a hoy. Debe ser aplicado a nuestra vida. Reconcíliate con tu hermano. ¿Recuerdas el himno que cantábamos? Debemos estar reconciliados, porque Dios no escucha la oración si no estamos reconciliados. ¿Y por qué no escucha la oración si no estamos reconciliados? Porque no tenemos la identidad de Dios. Y Dios aborrece a aquel que no tiene su identidad. ¿Cuántas malas acciones estás demandando confesión de pecado?
arrepentimiento y perdón entre los hermanos. ¿Cuántas veces pensamos que mi agresión contra mi hermano no es pecado? Es una pequeña debilidad, es un pequeño faltante. Pero no fueron sino mis pesos, hermano. Acostumbrados a pedir prestadito dinero. Eso el hermano no se da cuenta. El hermano no necesita. Él tiene plata. ¿Cuánto deudas a tu hermano? Págale. Reconcíliate con tu hermano. Pero yo no le digo sino bobo. Es una bobadita. No, hermanos. Reconoce que eso es pecado. Reconcíliate con tu hermano. Reconoce que le has llamado bobo, tonto, estúpido, inservible, bueno para nada. Confiésalo y dile, es mi pecado y te pido perdón. Y te pido perdón. Ay, pero no fue sino una bobadita, una desobediencia. Eso no fue nada. Reconcíliate con tu padre. Es una desobediencia y eso es deshonor a tu padre, a tu madre. Ay, no, pero no fue una pequeña discusión. No, no es pequeña. Ofendiste a tu prójimo, a tu hermano. Reconcíliate con él, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Que a partir de hoy fluya el perdón entre los hermanos. Considera cuál es tu pecado y corre a tu hermano. Ve a tu hermano y reconcíliate con tu hermano. Tercera acción, tercera actitud nueva. Comunícate con tu hermano. Mantén un canal relacional con tu hermano. ¿Qué hiciera el apóstol Pablo si viviera en esta tierra? En este tiempo. Celulares, Facebook, Twitter, correo electrónico, todos los medios para comunicarnos. Todos los medios de comunicación. Pero ¿saben qué falta? Comunión. Hay mucha comunicación, pero cero comunión. Hace 2 semanas terminé mi trabajo con 100 galardones. Sin embargo, es un gozo recibir la llamada de mis hermanos y mantener ese canal de comunicación. Es un gozo cuando mi hermana Ángela, que frecuentemente me llama, por lo menos una vez por semana, me llama, ¿cómo está pastor? Mire, lo llamo para decirle esto, estas son las cuentas, vamos así. A veces debo llamarle, hermana, ¿cómo va esto? ¿Cómo va aquello? En cuanto a las finanzas, ¿saben ustedes de ella es la tesorera? Qué lindo canal de comunicación con mis hijos. Qué lindo canal de comunión con mis hijos. Podemos comunicarnos. Tienen confianza en mí, yo tengo confianza en ellos para comunicarnos. Gracias, Señor. Abramos más canales de comunicación. A veces el domingo me dicen, hermanos, semana nos hablamos, a ver cuándo no ha llegado la semana. Gracias a Dios por mi hermano Alberto, con quien hay un canal de comunicación tan lindo. Hasta me llevo manzana, yo me siento tan honrado. Gracias, Alberto, por tu amistad, tu amor. Qué lindo es eso. Gracias a los hermanos que de una u otra forma están contribuyendo para el pago de mi salud y mi pensión. Los bendigo, hermanos.